Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra formulación de la política de ciencia, tecnología e innovación en el municipio de Envigado. Hoy nos encontramos con personajes y protagonistas de los procesos de toda la región antioqueña y especialmente de la metropolitana. Con ustedes, Jafet Ramírez. Jafet. Javi, muchas gracias nuevamente. Un agradecimiento muy especial a nuestros invitados, como siempre recogiendo las experiencias, las vivencias y todo lo que nos rodea en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación en el territorio. Hoy tenemos, mejor voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que se presente, nos diga dónde trabaja, cuál es su función rápidamente y después de eso pasamos entonces con el grueso de nuestro programa. Bueno, buenos días, mi nombre es Carolina Moreno, soy la gerente de transformación de la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. La gerencia tiene, digamos que la misión de habilitar la transformación de la compañía desde la estrategia, la arquitectura, los procesos, la tecnología, la innovación en los nuevos negocios. La transformación digital es buscar cómo dentro de la compañía se gestan las capacidades para transformarla, modernizarla y retarla a estar vigente en este mundo tan cambiante. Bueno, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a Carolina y a Juan, muy complacido de estar acá. Mi nombre es Albeiro, hago parte de una organización del sector privado, una empresa del sector de negocios digitales, se llama Grupo Sbyte. Somos una compañía que nace en 1999, su fundador y actual presidente, el señor Oscar Quintero, tuvo esa visión de empezar a generar para nuestra ciudad y para nuestro país empresas en este sector. Apenas estaba comenzando el sector de la tecnología a tomar fuerza, digamos desde las empresas pymes. Tenemos ya 24 años, estamos caminando hacia el año 25 y muy contentos, muy activos, muy dinámicos, participando en todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Hola, mi nombre es Juan José Sánchez, yo soy el líder de innovación y nuevos negocios de Confenalco Antioquia. En el área de innovación y nuevos negocios trabajamos 4 frentes, uno de cultura, muy hacia el interior de la caja, y trabajamos otros 3 frentes que sí son de cara pues ya como a la comunidad. Es el frente de nuevos negocios, en donde nuestra misión es generar nuevo valor para la caja y para la comunidad, para nuestras empresas afiliadas y los colaboradores afiliados a la caja, un frente de innovación social y un frente de innovación abierta. Perfecto, muchas gracias a todos. Yo quiero empezar por conocer puntualmente alguna anécdota, experiencia, en términos siempre de ciencia, tecnología e innovación, que ustedes, no solamente donde trabajan, pero en el recorrido profesional de sus carreras o en el trabajo en donde están actualmente, hayan tenido alguna experiencia, una vivencia que les haya marcado y les haya dejado alguna enseñanza que hoy podamos retomar y que sea importante para quienes nos están viendo. Si me permites comenzar, precisamente cuando me encuentro con Albeiro hoy, Albeiro lo conozco de hace 4 años más o menos, 4 o 5 años, recordamos que nos conocimos en el marco de un programa que en algún momento lideró Mintic Colciencias y luego se operaba a través de Créame, la incubadora de empresas. Yo en ese momento trabajaba allá, que se llamaba Incubati, que lo que buscaba era esos talentos jóvenes que tenían un emprendimiento en una etapa muy temprana, un emprendimiento de base tecnológica, y los uníamos con empresarios del sector tecnológico para que estos emprendedores fueran incubados dentro de esta gran empresa pues que ya tenía experiencia y todo el cuento. Y desde el programa se los apoyaba con unos recursos para evitar que los emprendedores se desviaran pues del foco que tenían con ese emprendimiento. Entonces, cuando me encuentro con Albeiro, pues era como ahorita estábamos recordando ese programa y le pregunté qué ha pasado con ese emprendimiento que ustedes incubaron. Afortunadamente me contó pues que todavía está vivo ese emprendimiento, y hace unos días me encontré con otro empresario de Bogotá que me dijo que todavía estaba con esos emprendimientos, y hablábamos era de que cuando que todos los programas, por lo general casi todos los programas de apoyo al emprendimiento se centran mucho en la fase de creación de empresa, pero después como que se les suelta la manito. Entonces decíamos qué tan importante es que los acompañemos en todo el Valle de la Muerte para que estos emprendimientos puedan salir, porque digamos que hay cifras que
que respaldan el hecho pues de que somos una región muy emprendedora, pero sin el apoyo no lo podemos hacer. Entonces esta es una muestra del apoyo que le está dando SBITE, Grupo SBITE, a unos emprendedores con un programa como catalizador, pero qué bueno que hubiesen más programas que sirvan para esto. Juan José, antes de continuar, ¿qué es el Valle de la Muerte? El Valle de la Muerte es esa etapa que transitan los emprendedores después de la creación de la empresa, en donde no hay ventas, sino que digamos que están todavía validando mercado, y que si se acaban los recursos, pues al emprendedor no le toca otra cosa que retirarse y salir a buscar una forma de vivir por fuera de su emprendimiento. Pero en ese Valle de la Muerte es cuando se necesita precisamente el apoyo institucional, empresarial, para que eso que transitan todos los emprendimientos, es que no es algo que sucede acá, es algo que sucede en todo el mundo. O sea, yo tengo que hacer una inversión para después cosecharla. Necesitamos apoyo institucional, apoyo de empresarios, apoyo de otros emprendedores, apoyo del ecosistema, para que transiten por ese Valle de la Muerte sin que sucedan tantas afugias. Y creo que se llama Valle de la Muerte es porque del 100% de empresas que se crean en nuestro país, hay un alto potencial de mortalidad porque no logran desarrollar esa capacidad. Yo quiero compartir un poco una experiencia personal, pero afín también a ciencia, tecnología e innovación. Y digo personal porque no hace parte de la organización en la cual estoy, pero creo que es muy interesante. Y esto fue hace 10 años, yo representaba otra organización internacional para Colombia, y teníamos la función de fortalecer y desarrollar capacidades en jóvenes talentos para que emprendieran, pero especialmente para que desarrollaran las habilidades y vieran alrededor de las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, una gran oportunidad de formarse. Lo interesante de esto es que desarrollábamos proyectos en todo el país, y hubo un territorio muy bonito en Bogotá, Altos de Casucá, población muy vulnerable. Y allí, en entonces, el sector gubernamental que apoyó la iniciativa se movilizó a que mujeres, más o menos 40 niñas, después de un proceso de convocatoria, de motivarlas a que vieran alrededor de este proceso de las STEM una oportunidad de generación de conocimiento. Se presentaron más de 300, se escogieron 40, y ellas se les trazó una visión, y esa visión es que ellas podían ser ingenieras, grandes ingenieras. Lo interesante de esto es que obviamente, como es población con altos niveles de vulnerabilidad, pues los niveles de formación con respecto a jóvenes que han tenido mejores oportunidades, creería uno que es menor. Sin duda hay algunas brechas muy grandes, pero lo interesante de esta historia es que allí encontramos gran talento. Y el hecho que me impactó más fue que ellas tuvieron la oportunidad de viajar con nosotros, con la organización que representaba, a la NASA, y se le lanzaron unos retos. Y un reto fue que a una de ellas se le dijo quién podría ser capaz, cuando esté en la NASA con todos los científicos, hacer el ejercicio del translate. No sabían inglés. Y se les dijo, tienen 6 meses. Y una de ellas lo logró. Entonces, cuando uno ve en una organización internacional una niña con estas capacidades, más las que desarrollaban el proceso de automatización, trabajamos el tema de robótica, innovación, etcétera, etcétera, uno dice, sí se puede, independiente de la condición de vulnerabilidad, nivel de formación, siempre y cuando se movilicen los actores. ¿Cuáles los actores se movilizaron ahí? Pues el gobierno, desde lo público, que invirtió los recursos, un actor de cooperación que éramos nosotros, el territorio, y sin duda lo más importante fue el espíritu individual de cada una de ellas de creérsela, porque si todos los actores nos movilizamos, pero el emprendedor, el joven, ese hombre y mujer no se la cree, se pone la camiseta y lo saca adelante, no hay política pública que lo pueda hacer. Bueno, aquí hay ejemplos diversos. Yo les voy a contar algo que pasa al interior de las corporaciones, y es cuando te dicen, bueno, monte pues el área de innovación, o monte pues el modelo de innovación de una compañía. Y yo venía de ser, esto fue en protección en el sector financiero, yo venía de ser la directora de investigación y desarrollo, muy en la parte tradicional de producto, y bueno, un día el presidente me dice, bueno, Caro, mire a ver qué hacemos, porque eso está sonando como mucho, móntelo. Y montar un modelo de innovación en una empresa exitosa es duro, así como también en una que tiene muchos retos.
Y parte de lo que yo decía es, ¿cómo arranco? ¿Quién me ayuda? Porque no es un tema solo de recursos, es cómo he hecho este cuento y cómo direcciono esas capacidades de la organización para lograrlo. Y hice 2 cosas que creo que pueden servir pues a los que tengan este reto. El primero fue sentarme con los que ya habían arrancado, ¿cierto? Entonces empecé a tocar puertas en Bancolombia, en Argos, en toda la gente que estaba cerca de ese ecosistema. Y bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué les funcionó mejor? ¿Cómo arrancaron? ¿Quién les ayudó? ¿Contrataron a una consultoría? Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿O qué hicieron? Bueno, y ahí cogí muchos elementos que creo que es súper importante. La generosidad de esos pares es clave en este ecosistema y sigue sirviendo de ahí en adelante. Pero lo segundo fue que me apalanqué en programas del Estado. ¿Y por qué lo hice? Porque las compañías de seguridad social, y ahí están las cajas, son cumplidoras de norma por naturaleza y no están dispuestas a incumplirle a un tema con el Estado. Entonces, de alguna forma usé parte de ese ADN cultural de ser cumplidoras y estuvimos en 2 programas, uno con Ruta N. El reto era crear un nuevo negocio al interior de una gran corporación, arrancaba con el equipo directivo en una formación que también era parte clave, que el equipo empezara a entender ese lenguaje, y de ahí digamos que fui capaz de vender que 6 personas nos saliéramos 6 meses de la operación, 6 personas muy preparadas para vivir el primer gran nuevo negocio o el intraemprendimiento corporativo, que tuvo pues un montón de aprendizajes, pero tenía que ser como el arranque, mostrando qué se podía hacer, cómo se podían cambiar las reglas y el status quo de una organización tan exitosa, tan tradicional, desde adentro. Y el segundo elemento fue con Impulsa, el programa de aceleración de Impulsa, donde su planteamiento, y yo creo profundamente en ese planteamiento, es que las grandes corporaciones son grandes generadoras de empleo y pueden desde el intraemprendimiento gestar esas amplitudes y gestar nuevos empleos y nuevos negocios en su interior, porque tienen capacidades, porque tienen recursos, les falta otros elementos culturales, de vencer temores, etcétera. Y ese programa fue muy maravilloso porque ahí empezó el tema de desarrollar capacidades y empezar con la misma gente de la corporación a demostrar que aunque fuera un área jurídica, un área de operaciones, un área financiera, podía crear y podían intercambiar esos conocimientos para gestar propuestas. Hicimos al final una feria muy exitosa, bajamos a la junta directiva, incluso bajaron todos los empleados y eran sorprendidos viendo cómo sus compañeros hablaban de un emprendimiento cuando venían de estar pues sentados en un cubículo haciendo su operación. Eso tiene unos efectos maravillosos y ese fue un punto de arranque importante. Creo que ahí la unión de esfuerzos, esos programas que incentivan, a veces creemos que solo el emprendedor necesita ayuda y las corporaciones también necesitan esos impulsos y esas conexiones que se pueden tejer. Entonces es por ahí la historia. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero que ahondemos más en un tema que particularmente Albeiro y Carolina han tocado, y es el Estado, ¿cierto? El Estado, ¿qué papel juega? Porque estamos hablando de una política de ciencia, tecnología e innovación que parte del sector público como una iniciativa, pero no debe ser, y este es el core de nosotros con estos programas, no debe ser una política que sea desde y hacia el Estado nomás, sino desde el Estado sí, con actores, pero hacia el territorio. Y cuando hablamos de territorio hablamos de una integración de actores en donde ustedes, por ejemplo, hacen parte de él. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría conocer cuál es el concepto sobre ustedes qué esperan de esta política como gremio, como representante de empresas. ¿Qué esperan de una política de ciencia, tecnología e innovación? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, arranco yo. Yo que espero que facilite la ciencia, la tecnología y la innovación. Pues ese es como el titular obvio. Pero ¿a qué me refiero con que facilite? A que se vuelva un articulador entre empresarios, que lo mencionó ahora Albeiro, o sea, son un motor de la innovación entre los emprendedores y entre el Estado mismo. Porque muchas veces vemos que el Estado, incluso en su afán de ser facilitador, se vuelve una barrera. ¿Por qué? Porque quiere diseñar muchos programas precisamente para facilitar ciencia, tecnología e innovación, pero dentro de esos mismos programas pone las barreras. Es como si fuera un virus interno que le impide transitar pues hacia que las cosas sean más fáciles.
tipos de, pues yo sé que estamos hablando pues del municipio de Envigado, pero no sé si a nivel local se podrían crear especies de sandbox en donde nos podríamos saltar ciertas regulaciones locales para probar nuevas cosas, pero eso es lo que yo esperaría de una política pública, que facilite. Muchas gracias. Es una pregunta muy tentadora, es casi para una tesis, y en los tiempos que estamos viviendo, donde seguimos bajo esa lógica de cuál es el papel del Estado en todos los ámbitos de la vida, yo debo confesar que creo que el principal papel que debe hacer el Estado es garantizar un libre mercado. Para que se dé innovación, los mejores países en el mundo son los que tienen libertad, ¿cierto? El libre mercado, digamos, es casi una obviedad, pero siempre esas obviedades hay que dejarlas presentes como premisas. Sin embargo, en países como el nuestro, que está en vía de desarrollo, no es suficiente el libre mercado. Se necesita, como dice Juan José, que los gobiernos, el sector público, hagan ejercicios que faciliten, y lo digo con coherencia porque Grupo SBAI nace el área de innovación fruto de participar en un programa. Esto ocurrió hace 7 u 8 años cuando se firma el Pacto por la Innovación en Medellín de Ruta N. Convocan al sector empresarial porque el gobierno local entendió que el sector privado es fundamental para los procesos de ciencia, tecnología e innovación, y nos motivaron. Hay más que facilitar, nos motivaron y nos dijeron: venga, capacítese, mire que esto es tendencia, mire que esto es oportunidad. Nos dieron datos de cómo una organización que invierte en ciencia, tecnología e innovación genera retorno, es más competitiva, puede leer mejor el entorno, puede generar intraemprendimientos, como nos decía Carolina, etcétera, etcétera. Y entonces, como decimos coloquialmente, nos picaron. Entonces el presidente del grupo quedó picado, tenemos una conversación estratégica y muy parecido a lo que el reto que asumió Carolina, me tocó asumirlo a mí también y decir: ¿y entonces cómo lo hacemos? Una organización del sector de la tecnología, entonces nos dijeron: pues ya nos capacitó Ruta N, firmamos un pacto, y ese pacto era asumir un compromiso de que la organización tenía que incluir ese proceso de ADN. Entonces somos fruto de una experiencia de una, llamémoslo así, una política pública de intervención, de participación más que intervención del Estado. Pero adicional a eso, lo hablaba también Juan José, no es suficiente porque ahora habla del Valle de la Muerte. ¿Qué necesitan los emprendimientos? Vivimos en una economía donde hay alto nivel de emprendimiento, fruto de que no es suficiente el empleo que hay para la gran oferta de talento humano. Entonces el emprendimiento florece. Pero el emprendimiento tiene 2 características. Somos muy buenos cuando emprendemos para hacer y para probar, pero eso no es suficiente. Entonces necesitamos que hayan recursos de apalancamiento para que permanezcamos en el mercado. Necesitamos que una política pública que dinamice un ecosistema donde se generen ruedas de negocio, donde se generen programas como el que compartió Juan José, donde nos conocimos y ahí nosotros nos vinculamos y nació un intraemprendimiento. O sea, facilite y dinamice, traiga actores internacionales y también permitan, con la experiencia que yo compartí, que fue personal en otra organización, generando experiencias, y salgamos de la aldea. Al joven, al emprendedor tiene que salir de la aldea, o sea, salir de la geografía de Medellín, de Antioquia y del país, para decir: mire que hay otros mundos, hay otras posibilidades, lo hicieron de manera diferente y también lo podemos hacer. Bueno, es una pregunta tentadora para pedir, pero creo que al final, yo ahorita reflexionaba en la conversación previa que teníamos, y es: ¿qué hace falta para alinearnos? ¿Qué hace falta para que se dé una articulación? Porque realmente creo que todos estamos padeciendo unas carencias comunes, y tenemos unas necesidades y tenemos unos retos como territorio. Y creo que al final el rol del Estado puede ser gestar un espacio para la convergencia, para alineación, porque parte de lo que nos mata, creo que es que cada uno persigue intereses individuales. Entonces no logramos ponernos de acuerdo, y eso hace que no haya como una continuidad, unas apuestas, un compromiso real. No es solo conversar, es darle esa continuidad al ejercicio, y que todas las partes sintamos esa garantía de que esto no se va a perder de un gobierno a otro, etcétera. Entonces creo que el Estado puede ser un escenario, puede gestarlas como el entorno y las condiciones para que eso se dé, y poner una conversación
Diría yo, los problemas centrales. O sea, Antioquia tiene grandes problemas sociales, importantísimos, el área metropolitana también. Tenemos actores mirando hacia la productividad, tenemos emprendedores con un talento impresionante, tenemos empresas, un gobierno queriendo resolver eso, pero cada uno como desde su lógica. Yo creo que podemos poner unos problemas comunes a atender y unas oportunidades importantes desde lo que somos como territorio y entrar a trabajar en eso. Creo que ahí puede haber un tema importante, unos focos claros, unos ejes que realmente transversalmente unan. Y finalmente creería que el Estado ahí también tiene que tener un rol de democratizar el acceso a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. O sea, yo que manejo hoy un área de tecnología de una empresa tan importante como una caja, es costosísimo, es costosísimo. Yo digo, esto es lo que va a realmente crear la inequidad en el mundo. El acceso a la tecnología se vuelve para unos pocos, el acceso al talento capacitado está solo para las grandes empresas. Es una competencia que al final, ¿quién va a perder? Y creo que es una gran reflexión, cómo democratizamos los medios, el talento, el acceso, porque esto no es una pelea de unos con otros, es una apuesta a que nosotros como país incluso entremos a competir y a conversar distinto en estas dinámicas. Perfecto, muchas gracias. Durante toda nuestra conversación hemos escuchado de parte de ustedes un tema tangencialmente, pero que me parece muy importante. Y todos ustedes han resaltado las dificultades o amenazas que representa la ciencia, la tecnología e innovación, no solamente en términos de construir política, sino en términos de ejecutarlo. Hoy en día, como ustedes lo mencionaron, como tú acabaste de terminar, Carolina, el acceso, financiamiento, las condiciones propias del país. Pero yo quiero que seamos un poco más precisos en eso y me comenten de su experiencia cuál es esa amenaza, esa dificultad que puede impedir en nuestro territorio un acceso hacia la ciencia, la tecnología e innovación con la que la política deba recoger para poder centrar un objetivo claro a la hora de reducir esa brecha o reducir ese indicador o esos números. ¿Cuál es esa dificultad, ese reto, esa mayor amenaza que puede haber en términos de ciencia, tecnología e innovación? Mira, yo hago una pregunta para la audiencia, que la teníamos también en la conversación previa, y es: ¿qué pasa si este territorio o cualquier territorio no tiene una política pública? O sea, entonces no se dinamiza la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo diría que no. Me remonto un poco a la historia de nuestro departamento. A partir de mi tesis de grado de maestría que tuvo que ver con estos temas, estudiaba que el departamento de Antioquia ha sido un departamento que ha desarrollado una alta capacidad de innovación. ¿Fruto de qué? Del empresario que emprendió, creó, se la creyó y se fue al mercado, en su libre mercado, y ha estado en una constante innovación. Albeiro, danos ejemplos reales, aquí los tengo. ¿Qué es la Caja de Compensación Familiar? Una idea innovadora de empresarios, de líderes antioqueños. Crearon la parafiscalidad, eso no nació en otro lugar, sino acá en Antioquia. Es una idea innovadora y la parafiscalidad ha generado grandes resultados. ¿Existía una política? No. Hubo unos líderes que se la creyeron y vieron que era importante que eso se diera. Dame, Albeiro, otro ejemplo real acá local. Empresarios como el señor José Acevedo, un siglo de existencia él, la empresa, la compañía, casi que logró evitar que la competencia internacional lo absorbiera y más bien hicieron sinergia, ¿cierto? AC y WIR. El mensaje acá es: debemos movilizar en el territorio, en los territorios, hacia todas las generaciones, pero especialmente los jóvenes, esa inquietud por crear, esa inquietud por innovar, esa inquietud por la autogestión, o sea, el liderazgo de decir: oye, mira la historia de tu territorio y tú te la puedes creer. Eso es fundamental.
Y no estoy obviando la respuesta desde lo político o política pública, es porque también si tú tienes una política pública como documento, está muerta si no tienes actores que la lideren, que ese es otro elemento activo estratégico que tiene nuestra región. Hay un largo historial de liderazgo en nuestro departamento. Entonces, aprovechen ese activo fundamental, pero incentívenlo, ¿cierto? La política pública tiene que dinamizar el liderazgo y esa capacidad de innovación histórica que tenemos. Ahora, puntualmente con respecto a cómo aterrizarlo, hablo desde mi sector, el sector privado. En esa misma lógica de historia que les estoy compartiendo, el sector privado, contrario a otras dinámicas de satanizar el empresariado, hemos creado grandes instituciones como las cajas de compensación bajo el liderazgo histórico, pero también somos los que todos los días nos levantamos al mercado a crear, a innovar, a solucionar problemas, a hablar con los clientes, a resolver situaciones como la brecha que tenemos hoy de talento humano en las nuevas tecnologías. Entonces, el sector privado es un actor que ustedes deben apoyarse para no solamente generar una capacidad de que, independiente de las coyunturas y los cambios que sean fruto de nuestra democracia, puede generar una permanencia y una estabilidad, sino también que invertimos recursos. O sea, el sector privado, y estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, una organización, nos pasó en nuestra experiencia, no todas las empresas pares a nosotros tienen un área I+D+I como nosotros la creamos, porque tienes, primero, que creértela, segundo, métele billete, y tercero, aguante, porque los resultados no son de corto plazo. Yo no sé tu experiencia, pero eso es de largo plazo, pero llegan. No todas las empresas hacen eso, pero sin embargo, el sector privado invierte, colabora, co-crea, tiene un dinamismo y una apertura mejor, y eso puede apoyar fuertemente el tema de la política pública en el territorio. Bueno, cuando la pregunta de barreras es impresionante porque pueden haber muchas condiciones, pero como si fueran a escoger tres, yo creo que hay un tema y que lo conversamos un poco y es la articulación, ¿cierto? Entonces, cuando está tan fraccionado el ecosistema, no existe un escenario donde tú puedas ver qué instrumentos hay, qué actores hay, con quién te puedes habilitar, dónde obtienes financiación, dónde obtienes conocimiento, dónde obtienes el talento. Se vuelve como una lucha entre todos por encontrar esos temas que son o particulares o por mi relacionamiento, etcétera. Eso debería estar abierto, o sea, y organizado y articulado y ser transparente, no que algunos accedan, que se politice un poco, sino que debería ser algo más abierto, porque eso ya elimina como unas barreras, genera de pronto una equidad de oportunidades y ya que gane el mejor ante el mercado. Pero creo que hay que igualar un poco las condiciones y el terreno de juego, y hoy eso es una barrera, porque tú no sabes a quién llegar, con qué, para qué te sirve, cómo te sirve. Y si yo estoy en una empresa grande y siento eso, no me imagino cómo será un emprendedor. O sea, a quién toca la puerta, a quién lo ayuda, a quién lo ve, a qué programa acceder. Entonces creo que eso es algo que tenemos que aprender de otros ecosistemas donde son mucho menos fraccionados y más articulados. El tema de actores, procesos y factores, yo creo que es súper relevante en un ejercicio de ecosistema. El segundo punto, sí creo que es el tema del talento. Tenemos una brecha enorme de muchísimo desempleo juvenil, muchísimos ninis, que creo que es una problemática social enorme de ciudad. Jóvenes en el campo que no tienen oportunidades de trabajo y las compañías sin poder acceder al recurso y peleando por unos recursos a unos costos inmanejables. Yo hablaba en estos días con un empresario en la industria de tecnología y me decía, tenemos que hacer algo para que ustedes, porque todos nos churtamos, ustedes les den la oportunidad de que ellos ensayen y nosotros después los podamos contratar en esta industria. Entonces está faltando un terreno de juego, primero que les eche el cuento, como hablabas ahorita de, listo, puedo meterme en estos elementos que son factores determinantes, o sea, necesitamos que haya inglés, que haya habilidades digitales, necesitamos que haya esos conocimientos especializados, pero necesitamos también un terreno de aprendizaje y de experimentación, porque esos jóvenes no se van a formar si no acceden a trabajos donde puedan poner eso en práctica, y ya el mercado empieza a abrirse. O sea, la brecha ya se estima en 200,000 en Colombia. Esto va a ser inmanejable. Esto lo que va a terminar es que van
a morir los que no tienen acceso ni el capital para el talento. Gravísimo, porque ahí vamos a morir y no podemos hablar de ciencia, tecnología e innovación si no hay qué, ¿cierto? Y el tercer punto creo que es un tema cultural y en estos días oía un cuento de la mentalidad de crecimiento. Y es como pensamos, ¿cierto? Desde las posibilidades, desde un mercado que no es geográfico y que no es ni siquiera Medellín, Antioquia, o sea, desde las posibilidades de aprendizaje, de ver qué está pasando por fuera en el mundo. El mundo está en unas dinámicas muy grandes y yo todavía veo muchas empresas en nivel de subsistencia y nosotros lo vemos como caja, cómo los acompañamos realmente para abordar y enfrentarse a otros desafíos. Hay empresas todavía con unas manualidades enormes, con un recurso humano en lo mínimo, sin posibilidades de capacitar a su gente, sin capacidad de retener. Entonces, es una paradoja compleja. ¿Cómo hablo de ciencia, tecnología e innovación si yo aquí estoy luchando cada mes por el flujo de caja? Entonces, esa mentalidad de crecimiento se gesta, pero también se tiene que propiciar y permitir. Creo que ahí hay 3 puntos que nos pueden servir. Yo retomo lo último que dijo Caro, que me quitó pues ese pequeño argumento ahí. No, el tema de cultura. Para mí el tema de cultura es una gran amenaza para el tema de ciencia, tecnología e innovación. Cultura entendida desde esos paradigmas que existen hoy, que se vuelven pues en un agente en contra de la ciencia, la cultura y la innovación a nivel estatal, a nivel de los mismos emprendedores con el tema pues de que se la crean y a nivel empresarial también. Tradicionalmente las áreas de innovación dentro de las empresas, la primer gran barrera que tienen que romper es el tema de la cultura empresarial. Nosotros como Confenalco Antioquia hacemos parte del Club de Innovación. El Club de Innovación es donde hay aproximadamente 30 empresas que están transitando por el camino de la creación de un modelo de innovación. O sea, cuando ya se cumplen 10 años del modelo, ya no podemos estar ahí en el Club de Innovación. Y digamos que eso son anécdotas o son historias recurrentes las que pasan en el Club de Innovación. Y es, al interior de las empresas no existe una cultura de innovación. Entonces nosotros podemos lanzar 1000 programas al interior de la empresa para buscar emprendimientos, para buscar conectarnos con el ecosistema, pues temas de innovación abierta, trabajar con startups, pero si desde las empresas o desde las mismas startups no hay una cultura para trabajar juntos, no va a pasar nada. Y lo digo en ambos sentidos, porque puede ser que hayan emprendedores en que no entiendan la dinámica empresarial y crean que esto es, las cosas son de ya para allá o esto es así pues solamente en un suspiro. Y también desde las empresas es, venga, entendamos la mentalidad de los emprendedores, que creo pues que fue algo que vio Albeiro con este programa del que hablamos ahora en un principio. Tenemos que romper esos paradigmas culturales. Desde lo público, entender que esto requiere una dinámica mucho más ágil para que las cosas sucedan, porque muchas veces nos quedamos en que si no existe tal firma, que si no existe tal documento, que si no existe tal papelito, no pueden pasar las cosas, o eso está en la bandeja de salida de tal persona y hasta que no suceda eso, se nos pueden pasar 1, 2, 3 meses para poder destrabar algún asunto. Entonces yo creo que la principal barrera es el tema cultural. Pero hay una breve, mira que tú decías lo cultural, pero el emprendedor cuando se organiza, se formaliza regularmente, en la experiencia que tuvimos, ¿son cuántos? Son 2 o 3, que por sustracción van quedando poco a poco. Entonces uno le dice a una startup, ¿cuál es la cultura de tu organización? O sea, son ellos mismos. Entonces eso conecto muy interesante lo que vos decís con lo que decía inicialmente, de la importancia de que la política pública trabaje en la persona, ¿cierto? En el liderazgo y le haga conciencia de la importancia del cambio cultural, que así comience de manera individual, no se va a quedar por siempre solo. Deberá trabajar internamente cuando crezca el tema cultural, pero también mientras crece, digamos, mientras que es internamente, puede crecer externamente, y es articulándose con actores y desarrollando un modelo cultural de trabajo de co-creación, colaboración, no competencia sino competencia, etcétera, etcétera. No, que no se trata tampoco de imponer una cultura, pues decir que la cultura del emprendedor es la única que vale en este mundo, tampoco se trata de eso, porque hay que trabajar pues en conjunto. Entonces hay que tener en cuenta que las organizaciones grandes tienen una cultura que son las que la han llevado hasta allá, y que esa digamos pues ese trabajo conjunto entre esas dos culturas es lo que lleva a más desarrollo. Y después metemos también pues el tema
de lo público ahí. Bueno, y otra cosita que se me quedó es, cuando hablo del tema cultural también, el tema de las instituciones educativas. Hay que romper el paradigma de los programas de formación. Carlos lo mencionaba ahorita, o sea, no tenemos capital humano para trabajar. ¿Será que necesitamos todavía demorarnos 4 años para sacar una cohorte de nuevos profesionales cuando hoy las cosas cambian a una velocidad diferente? Entonces también no sé, yo siento que la educación necesita, voy a utilizar esta palabra que ya es un cliché, reinventarse pues en su forma de sacar nuevos talentos. Hablamos ya entonces de las amenazas, las dificultades que se presentan, y ustedes fueron muy concretos en lo que nos dijeron. Pero entonces aquí la pregunta es, hay dificultades, hay amenazas, pero entonces, ¿por qué innovar? ¿Por qué la ciencia, la tecnología y la innovación en cualquier ámbito? ¿Sí? Lo hablo empresarial, incluso en la función pública también. ¿Por qué hacerlo si a veces es tan difícil? ¿Por qué no tal vez mejor una adopción de innovaciones o una adopción tecnológica y dejar de lado el tema de la innovación y la creación a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación? Y esto me da para plantearles un complemento a la pregunta. Primero es ¿por qué innovar? Y luego, detrás de eso, ¿qué oportunidades pueden haber detrás de la ciencia, la tecnología y la innovación en un territorio? Ya sabemos cuáles son las amenazas y las dificultades que ustedes nos mencionan. Ahora, ¿qué oportunidades hay que nos den pie para pensar que realmente vale la pena innovar o adoptar la tecnología? Yo realmente es una buena pregunta, porque hay veces uno en las organizaciones quiere tirar la toalla y decir, no, esto es muy luchado. Y toca tener ese sentido de frustración y de resiliencia, pero la pregunta al final es, debemos hacerlo. Mientras haya problemas, se debe buscar resolverlos, y la innovación es un camino. Realmente la innovación es un medio para resolver problemas de territorio, de organizaciones, de sostenibilidad. O sea, tenemos una ciudad con unos problemas de movilidad, con unos problemas de contaminación, pues nos tenemos que retar a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, o sea, por nosotros mismos, diría yo. Ni siquiera hay que pensar en un sentido tan corporativo. Realmente hay muchos problemas a los que nos estamos enfrentando y el ingenio humano es infinito. Entonces ahí hay en la mitad un montón de herramientas, capacidades, posibilidades para llegar a eso. Yo creo que eso nunca nos lo va a quitar nadie, por más que el término ni siquiera existiera, así como la pregunta de qué pasaría si no hay política de ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que hay que hacerlo, pero también, sobre todo, y me pongo aquí muy camisa de caja, porque hay muchas personas que no han tenido ni siquiera posibilidad de acceso. O sea, yo creo que nosotros como sociedad tenemos una deuda moral, unas brechas tan enormes, un tema donde definitivamente sí hay que crear puentes y equiparar posibilidades. Si queremos que esto cambie, si queremos hablar de un país distinto, tenemos que trabajar porque no sean estas brechas tan grandes de riqueza, de capacidades, de posibilidades que determinan el rumbo futuro. Creo que ahí nosotros como Caja tenemos pues un rol súper determinante. Al final tú dices, ¿qué impacto? ¿Cierto? ¿Qué impacto puede tener el INIVAN? ¿Qué oportunidades? Yo, digamos que estaba pensando en un tema que tenemos chévere en un territorio, liderado por el equipo de Juanjo, y es cómo le damos a una comunidad indígena con una tradición, con una historia, con un territorio absolutamente hermoso, la posibilidad de acceder a oportunidades turísticas, de vender su producto absolutamente valorado, pero además incluso redescubrirlo. Y al final lo que estamos haciendo nosotros como actores, unidos con otros actores, es como ayudarles a ellos a encontrarlo, redescubrirlo, revalorar lo que son sus tradiciones, su territorio, sus posibilidades. Y al final lo que puede cambiar esto, nosotros estamos gestando capacidades para que ellos tengan un desarrollo económico, puedan sustentarse y crecer como comunidad, incluso no tengan que abandonar su territorio como está pasando con sus jóvenes. Y al final lo que eso va a generar
es como riqueza, diría yo, abundancia, y también como volver y valorar lo que tenemos, o sea, Antioquia, Aburrasur, Envigado, Medellín. Nosotros tenemos una riqueza que posiblemente no hemos explotado ni valorado lo suficiente, y llegan extranjeros y nos hacen ver un montón de cosas que para nuestros ojos ya eran como algo natural. Entonces creo que también es la oportunidad de reinventar cosas que están ahí, de recuperar temas que los veíamos perdidos, y de gestar como una nivelación de oportunidades para que haya riqueza y desarrollo en los territorios. Yo creo que ahí hay infinitas posibilidades, donde uno mire podríamos gestarlas. Yo creo que ya es un tema de, bueno, dónde nos enfocamos, cómo alineamos, pero pues yo creo profundamente que vale la pena los esfuerzos. Bueno, ¿por qué innovar? A mí me parece que porque a pesar de que es difícil, es el mejor camino para generar valor económico, generar valor social, en el contexto en que lo pongamos, en el contexto público, empresarial, de emprendimiento, pero siempre la innovación va a ser el mejor camino para generar valor. Ahí lo podemos complementar con lo que sea. ¿Y qué oportunidades hay? Pues detrás de la ciencia, la tecnología y la innovación está la oportunidad de futuro. Pues simplemente allí, o sea, me acuerdo, alguien le escuché alguna vez que cuando decían que una definición de innovación, sabiendo pues que existen 1 millón de innovaciones, y él decía, no, es que innovar es comprar un pedacito de futuro. Entonces esas son las posibilidades que yo veo. Detrás de la innovación siempre va a estar el futuro de una comunidad, el futuro de una empresa, el futuro de un emprendedor, el futuro del sector público, es el futuro de un gobierno. Pues, y hay 1 millón de casos. Pues a mí me gusta mucho leer acerca de lo que sucede en Estonia, ellos cómo han sido capaces precisamente de volverse una nación tan chiquitica, vanguardista, simplemente porque decidieron apostarle al futuro. ¿Por qué innovar? Va a ser crudo, porque llegamos tarde. O sea, esto no nos lo estamos inventando. Hace un siglo, el padre de la innovación, el teórico neoclásico Schumpeter, o Schumpeter, como quiera decirlo, fue el que planteó la teoría de la innovación, los principios de la innovación, y fue el que dijo, el que no se monte en este bus va a ser una nación no viable, subdesarrollada o no competitiva. Hace 60 años, otro teórico, Erwin Toffler, que plantea las 3 olas del conocimiento, las 3 olas de la transformación en el mundo, la primera ola la agrícola, la segunda la industrial y la tercera la de conocimiento, advirtió: vamos a vivir en el tiempo que hoy tenemos, una era de conocimiento. Los países que no se metan en el cuento de ciencia, tecnología e innovación no van a ser competitivos. ¿Cómo entonces ponemos en contexto los teóricos al presente y el por qué? Vamos a ver los reportes internacionales, Global Index de Innovación. ¿En qué lugar está Colombia? Estamos siempre en la mitad de la tabla. El último informe internacional de competitividad, ¿dónde está Colombia? Estamos en la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Una nación, que somos las empresas, las instituciones, las personas, que no innova, se queda atrás. Si llegamos tarde y no lo hacemos, nos quedamos más atrás. Estamos en la OCDE, pero de la OCDE somos, cuando estoy de los 32, estamos en el puesto 31 y 32, estamos en la fila del club. Entonces, ¿por qué innovar? Porque no hay otra opción. ¿Esto qué quiere decir? Si invertimos los recursos, las capacidades, en tiempo, a través de la innovación como proceso, como cultura, cualquier adjetivo que le quieras colocar, vamos a generar valor, que fue lo que nos dijo Juan José. ¿Para qué? Como dijo Carolina, buscar soluciones desde la innovación social en un territorio como es una población indígena hasta el territorio más desarrollado, que pudiéramos decir en el departamento puede ser la ciudad de Medellín. En ese orden de ideas, los recursos desde la política pública tienen que ser muy bien definidos en dónde se van a priorizar para que genere un gran beneficio para todos. Y hay una anécdota que siempre me ha impactado, es cuando empezó la exploración espacial, criticaban a los Estados Unidos porque empezó a invertir recursos en la NASA para la exploración y la ida de la Luna. Entonces usted ve las entrevistas de ese entonces, las personas dicen, vea, con todos esos millones o billones de dólares usted podría resolver el tema del hambre. Pero como decía muy bien Juan José, ellos estaban comprando un pedacito del futuro.
Vayan miren dónde están hoy con respecto al tema de la exploración espacial. Están en el futuro, nosotros vamos atrás. Entonces, con base en eso, oportunidades, todas. Porque si tú vas a comprar un pedacito de futuro, que me gustó mucho esa definición, voy a sacarle mucho jugo. Entonces, todos los días yo me levanto con una motivación y es que estoy viviendo en el futuro a través de la innovación. No estoy viviendo en el pasado, que el pasado nunca te genera nada, aparte de mal, pobreza, depresión. El presente es resolviendo problemas. Cuando tú compras un pedacito de futuro y haces uso de la ciencia, la tecnología e innovación, entonces tú tienes una motivación nueva para levantarte. Alguna vez en una conversación con Javier muy bacana, él me decía, y también le saco mucho jugo a esas expresiones, Albeiro, las mejores experiencias, los mejores negocios, las mejores soluciones, las mejores innovaciones no las hemos visto. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué hacerlo? Porque hay un mundo de oportunidades donde si unimos las capacidades, las tecnologías y los unimos a través de metodologías como la innovación a resolver retos, no se alcanzan ustedes a imaginar las soluciones que van a venir. Pongo un ejemplo. Ustedes se alcanzan a imaginar que en un futuro vamos a tener la solución a un problema como el cáncer. Con la innovación, la ciencia y la tecnología, yo creo que sí, y estamos muy cercanos a eso. Entonces, ¿quién no se va a emocionar y por qué no lo vamos a hacer? Oportunidades, la inteligencia artificial. La gente está temerosa que porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Yo diría más bien que esas personas que tienen temores no tienen el contexto real de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. La inteligencia artificial, como muchas otras, es un medio para un fin. ¿Qué significa eso? Una gran oportunidad. Los seres humanos tenemos que transformarnos. ¿Qué soluciones nos va a traer la inteligencia artificial y qué nos va a demandar a nosotros? Ejemplo, estamos en mora de fortalecer en nosotros y más en las nuevas generaciones las capacidades analíticas, de pensamiento crítico, de solución de problemas y de innovación. O sea, oportunidades todas en la ciencia, la tecnología y la innovación. Perfecto, bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Hay una particularidad entre ustedes tres. ¿No? Ahí sí. Sí. Bueno, es que entre ustedes se encuentra una mujer. Y es una particularidad porque se suele asumir que la ciencia, la tecnología y la innovación se nutre de habilidades duras y esas habilidades duras se suelen asociar a los hombres, eventualmente. Incluso en la academia, en algún momento, las escuelas de ingeniería eran mucho más habitados eran más frecuentados por hombres que mujeres. Y para cerrar con esto, Caro, yo quiero que tú nos digas, desde tu experiencia, ¿hay alguna brecha de género que se pueda evidenciar en el espectro de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿O es simplemente una idea que en algún momento estuvo en el pasado y ya hoy es completamente irrelevante? Yo trabajo con muchas mujeres en tecnología. En el equipo de tecnología la mitad son hombres, la mitad son mujeres, que pues, y realmente técnicamente no hay diferencias. Posiblemente hay áreas más puras, duras, como infraestructura, que es más masculino, otras el software es un poquito ya mezclado, pero yo creo que al final la pregunta viene un poquito como de la crianza, y parece una bobada, pero luego con mis hijos, yo tengo 2 hijos adolescentes y creo que las mamás ahí o la misma familia influye. Entonces, ¿con qué juega el niño? Entonces desbarata el carro, empieza a crear ese pensamiento como de ingeniería, de diseño, de curiosidad, y la niña posiblemente, digamos que cuando no se va por el lado normal de la muñeca, de la familia, ama de casa, profesora, comunicadora, y empieza a jugar con un carro, es visto todavía como tan charra la niña, como le gusta pedir carros. Pues eso no debería ser algo, pero creo que socialmente todavía tenemos unos sesgos. Entonces impulsamos más a los hombres a esa investigación, a esa construcción, a las herramientas, y digamos que sesgamos un poco el ejercicio de la mujer a otros ámbitos. Yo
pues mis hijos me ven trabajar en el día a día, en mis reuniones, en mis conversaciones. No soy una mujer técnica, yo no soy ingeniera de sistemas, soy administradora de empresas, pero el mundo digital me ha venido como acompañando desde el inicio de mi carrera, y parte de lo que me he encontrado es que también es un tema que nosotras tenemos que superar. Es decir, podemos aprender, tenemos capacidades de aprender, tenemos unas capacidades de liderazgo importantes, creo yo que podemos aportar mucho en esa combinación. Yo no creo mucho en el tema de la diferencia de género, pero sí siento que las mujeres a veces cuando tenemos otros roles, la mamá, no sé qué, y si el hombre no entra a equipararse en eso, pues a la mujer le toca un poco más complejo. O sea, realmente nosotros somos multitasking desde las primeras horas de la mañana, y ahí creo que también es parte del ejercicio de nosotras como mamás y de los hombres en cómo entramos a hacer una sociedad equiparada en posibilidades, en cómo formamos juntos esa familia, cómo digamos que planteamos esos ejercicios para que no sea más difícil para uno u otro. Yo creo que es un tema de facilidad, de cultura, donde impulsamos o no esos comportamientos, pero ya en la vida real no hay diferencia. O sea, en el mundo laboral las mujeres aportan un toque súper relevante en los equipos, así como los hombres. A mí me encanta la mezcla, y yo tengo un equipo muy masculino, pero pues creo que no es una conversación el tema de género en nuestro equipo. Hay un aporte y es tiene que ver también con un tema cultural. ¿Qué entendemos por ciencia? Y lo hemos dejado muy a la ciencia dura, y como hablamos ahora, ¿qué de ciencia tiene el arte? Mire, eso está como, bueno, estamos hablando de innovación, está disruptivo eso. Eso lo aprendí con mi hija mayor. Mi hija mayor, tengo 3 hijos, y siempre cuando ellos terminaran me decían, papá, ¿qué estudie? Entonces, ¿ustedes qué les dirían? Pues yo tomé una postura, y fue lo que te haga feliz. O sea, yo nunca he inculcado a mis hijos a que venga, es tendencia y que nada. Hay una riqueza que debe tener la educación, como decía bien Carolina, es, hombre, acompañe a los hijos, fórmelos, llévelos a todas las áreas de conocimiento, pero mi postura final fue lo que te haga feliz. Entonces mi hija mayor, Manuela, se inclinó por la música, y maravilloso, yo feliz. A mí me encanta la música, ella es voz soprano. Pero hay algo interesante, eso lo aprendí de ella cuando un día en una conversación me dice, papá, descubrí que la música es ciencia. Yo contame eso. Y yo, sí, papá, porque es que la música funciona a partir de notas, y las notas son tiempos, y los tiempos son cálculos matemáticos. Y yo, caramba. Y entonces eso como lo interioriza, y tuvimos una discusión bien interesante. Entonces a veces creemos que la ciencia es solamente la persona en el laboratorio investigando, y en eso creo que ha trabajado muy bien hace rato MinCiencias, en lo que llaman la apropiación social del conocimiento. Es como la ciencia la llevamos a las cosas cotidianas, ¿cierto? No solamente al tema científico tradicional, sino al tema cultura, al tema de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces ahí inclusive creo que es una gran oportunidad, y es una invitación a que desde la política pública revisen, porque hace una década yo participé en unos escenarios de apropiación social con MinCiencias, y trabajaron fuertemente eso, y creo que ayudaría mucho al unirlo también con las otras políticas públicas que tiene el territorio, política de turismo, la política de cultura, etcétera, etcétera, a salir un poco de ese esquema de que la ciencia es solamente para científicos. No, hay ciencia de lo cotidiano, y eso ayudaría mucho a disminuir la brecha del talento, porque hay una distancia cuando usted forma a los chicos y le dice usted quiere ser científico. Ellos ven al científico como una persona supremamente lejana, inalcanzable, entonces pierden motivación. Bueno, yo creo que lo que dice Caro, pues en términos pues, de que no hay ninguna diferencia pues cuando tenemos un hombre o una mujer trabajando en ciencia, tecnología e innovación, y extrapolándolo pues a lo que dice acá Albeiro, no hay ninguna diferencia, pero también es cierto que el tema de oportunidades, no hay ninguna diferencia con los privilegiados que tenemos un empleo formal, ¿cierto? Pero cuando nos vamos al mundo de las oportunidades, nosotros estamos trabajando en los proyectos de innovación social con comunidades, y cuando vemos allí el tema de oportunidades para las mujeres, o sea, es precario,
pero porque las condiciones de vida de ellas no se lo permiten. Entonces estamos tratando en particular un proyecto en Urabá, en Chigorodo, en donde las mujeres no pueden trabajar porque tienen que cuidar a 2, 3, 4 hijos porque vienen de embarazos adolescentes, y esos 2, 3, 4 hijos son de 2, 3, 4 papás que aparte han abandonado el hogar. Entonces son mujeres que les toca muy difícil. O sea, y nos hemos encontrado con esos casos, y entonces pues eso es un tema súper complicado para que ellas puedan acceder a una educación que les permita ingresar al mundo de ciencia, tecnología e innovación. Porque cuando uno les pregunta qué les gustaría estudiar, ese tema está en la conversación. O sea, ya no se van como a los empleos tradicionales, sino que se van a estos temas porque ven que es algo que ya es accesible para ellas, si tuvieran el tiempo. Entonces yo creo que en términos de oportunidades sigue existiendo una gran brecha. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. En realidad sus experiencias, sus comentarios van a ser un gran insumo para nosotros. Este tiempo que han compartido con nosotros es muy valioso, lo resaltamos bastante. Y a todas las personas que nos están viendo, pues decirles que vamos a continuar con estos programas y agradecemos mucho el espacio que han permanecido con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias.